Ajá. Y entonces, el origen, por ejemplo, de las islas de Hawái y de las islas de las Galápagos es precisamente por hotspots. Por eso tenemos un archipiélago, bueno, no es propiamente un archipiélago, pues es un archipiélago, diferenciando de los archipiélagos coralinos, que estos son archipiélagos que se generan por hotspot y cada islita es el resultado de un volcán que se generó en su momento, el hotspot en su momento, ¿sí? Entonces se van desplazando conforme se van formando. Es como si fuera una banda transportadora que produce un volcán. Imagínense que es un pastelito. Se produce el pastelito, se desplaza, se produce otro pastelito, se desplaza, otro pastelito, se desplaza, ¿no? Todos moviéndose sobre una banda transportadora. El problema es que cuando estos hotspots se encuentran bajo la corteza terrestre, pero en zona continental, pues ahí es otra historia, que la vamos a ver más adelante con el área de Yellowstone. ¿Sí quedó clara más bien respondí a tu pregunta, Xochitl? Sí, gracias. Bueno, entonces déjenme regreso otra vez al inicio de esta presentación para ir en orden y ahorita tarde o temprano vamos a llegar a los hotspots. Bueno, como les había comentado, las orogenias son resultado de la deriva continental y del choque de las placas. Pero tenemos que entonces entrar en qué es la deriva continental y qué es la tectónica de placas. Para hablar de la deriva continental tenemos que empezar con los primeros antecedentes que se remontan a Sir Francis Bacon, quien más o menos por ahí de 1620, con unos mapas, no son propiamente los mapas que tenía Sir Francis Bacon, pero los mapas que había en esa época eran similares a estos, se le ocurrió la brillante idea de que los continentes debieron haber estado unidos alguna vez, simplemente porque la forma, a pesar de que los mapas eran bastante primitivos, se le ocurrió la idea de que los continentes alguna vez debieron haber estado unidos. La forma de los continentes parecía como que empataba, justo como las piezas de un rompecabezas. Obviamente en su momento nadie le hizo mucho caso a Sir Francis Bacon y tuvieron que pasar casi 200 años para que este señor Eduardo obviamente con datos geológicos ahora sí de tipos de rocas que se encontraban, el mismo tipo de rocas que se encontraban en diferentes continentes, propuso la teoría de la Gondwana. Y entonces él dijo que debió haber existido durante el periodo Triásico, que es el periodo que databan las rocas en las cuales él se basaba, debió haber existido una gran masa continental que unía los continentes o las regiones de Sudamérica, África y Australia, y por supuesto la India. Uh-huh. Y esto lo hizo no solamente con evidencia del tipo de roca, sino también con los registros de las marcas de glaciación. Recuerdan ustedes que en alguna ocasión hablamos que cuando hay una glaciación, el hielo literalmente se mueve, o sea, a pesar de que está en estado sólido, cada vez que se forma hielo, el hielo se va desplazando y genera una suerte de ríos de movimiento muy, muy lento, ríos de hielo. Y entonces cuando estos ríos de hielo se mueven, estos glaciares se desplazan, literalmente van raspando la roca y dejan unas marcas en la roca que se conocen como morrenas. Entonces, basándose en las morrenas que había encontrado y también en el tipo de roca en esta zona donde se encontraban las morrenas, él identifica que hay cierta similitud entre toda esta región continental y dice, pues esto debe haber estado unido en el pasado, ¿no? Y entonces acuña el término de Gondwana para esa zona continental. Bueno, más adelante Alexander Dutot, en el 37, llega más o menos a la misma conclusión, pero ahora con el hemisferio norte. Y entonces él dice que Norteamérica, Groenlandia, Europa y Asia debieron haber estado unidos, así como había propuesto que estaba unida a Gondwana, pues también él propone que en el norte debe haber habido una masa continental similar. Y entonces a él le llama a esta masa continental la Eurasia. Y más o menos establece que debió haber habido un mar interior que limitaba a la Eurasia de Gondwana. Más adelante sabríamos que en realidad la Eurasia y Gondwana estuvieron prácticamente unidas durante mucho tiempo, y después cuando se empezaron a separar es cuando se forma este mar interior, al que se le llamaría el mar de Tetis, que es pregunta de examen.
teorías sustentan estas dos afirmaciones, tanto de Suss como de Stott. Bueno, lo que sustenta estas dos teorías no llega sino hasta el siglo XX, principios del siglo XX, y es básicamente propuesta por este señor Albert Wegener, del que seguramente ustedes han oído hablar más de una vez, que escribe un libro que se llama El origen de los continentes y los océanos. Él en realidad no era geólogo, él era geólogo, era geógrafo. Y como geógrafo, bueno, pues también se había dado cuenta que los continentes se parecían mucho, ¿no? Bueno, era geógrafo y topógrafo. Se da cuenta de que la forma de los continentes en realidad pareciera empatar, básicamente como lo identificó ya algunos años anteriores, ahora se me fue, bueno, que les dije al principio, Francis Bacon, perdón. Se da cuenta de que empatan los continentes básicamente igual que piezas de un rompecabezas. Y entonces, él dice que los continentes debieron haber estado todos unidos, incluso los de la Eurasia y de Gondwana, y debieron haber formado un megacontinente llamado Pangea, que estaba rodeado por un mar enorme llamado Pantalasa. Otra vez, preguntas de examen las dos. Y él lo que nos dice es que estos continentes, a partir de esa gran masa continental llamada Pangea, se empiezan a fragmentar y se empiezan a separar y a mover hasta llegar a la posición en la que los conocemos ahora. ¿Qué es lo que sucedió en su momento? Bueno, pues que nadie peló a Wegener. O sea, todo mundo lo tiró de a loco y dijo, sí, la forma de los continentes se parece, o mejor dicho, los bordes de los continentes parecen coincidir, pero la cantidad de energía que se requeriría para que los continentes se movieran es prácticamente inimaginable. ¿Por qué creían esto? Bueno, porque creían que en realidad la corteza terrestre era mucho más gruesa de lo que es. Prácticamente lo que se creía en aquella época es que lo único que era líquido era el núcleo y todo el resto de la corteza terrestre era como si fuera un pastel. Y entonces imagínense, cada vez que quisiéramos mover la corteza terrestre teníamos que sacar rebanadas de un pastel y teníamos que moverlas. La cantidad de energía que se requería para mover un gajo de la Tierra como masa continental sería enorme, ¿no? Y entonces había algunos geólogos que decían, tiraban de loco por supuesto a Wegener, y ellos argumentaban que la cantidad de energía era tan grande que si esa cantidad de energía realmente se utilizara para separar para mover los continentes, hubiera fragmentado, roto el planeta, ¿no? Lo hubiera quebrado. Así como se nos desmorona un pastel cuando lo queremos romper, no con un cuchillo, sino nada más agarrando un pedazo con la mano, pues lo hubiéramos roto. Y esta cosa ya no funciona. Está bien. Ok. ¿Profesor? Sí, dime. ¿Puede regresar tantito a la diapositiva donde se veía esa, perdón, gracias. Bueno, no, ¿ya lo puedo cambiar? Profesor, yo tengo una duda. ¿Quién eres tú? Soy Karen. Ah, Karen, sí, dile. Es que creo que fue muy rápido lo que dijo, que justamente está en esa parte de la diapositiva, que dijo que era Pantalasa, pero ¿qué dijo que era eso? Pantalasa es el mar que existía en la época de la Pangea. Cuando estaba toda la masa continental junta, era Pangea, y el mar que rodeaba la Pangea era Pantalasa. Ok. Dame un segundo porque están llamando. Ok, bye. Entonces, ¿qué evidencia tenemos o qué evidencia se fue acumulando después de que Wegener tuvo la osadía de decir que los continentes antes habían estado juntos y que se habían movido? Obviamente Wegener dijo que los continentes se habían desplazado y que antes habían estado unidos, pero no tenía ni la menor idea de cómo es que se habían desplazado, ni pudo defenderse hasta cierto punto de todas las preguntas que le hacían los otros, más de los geólogos. Pero ¿qué evidencia hemos acumulado hasta la fecha? Bueno, la primera evidencia que se tenía es obviamente la que había identificado Wegener de los límites continentales. Muchos geólogos le decían a Wegener que si bien parecería, por ejemplo, que América del Sur empata perfectamente con África, cuando se
por ejemplo, si hiciéramos un corte de esa pieza y la tratáramos de poner con África, pues no empataba perfectamente. Pero tan solo unos 20 años después de que Wegener hizo esos descubrimientos, se descubrió con los famosos registros batimétricos que en realidad sí coinciden perfectamente. ¿Por qué? Porque una zona es lo que está emergido del continente, pero una cosa es lo que está emergido del continente, pero otra cosa muy diferente es lo que se extiende en la zona litoral de los continentes. Si nosotros extendemos la proyección de la zona litoral a nuestra pieza de rompecabezas y la tratamos de pegar la región de África con la de América del Sur, coinciden perfectamente. Y esto no se supo hasta, como les decía, unos 20 años después de Wegener, o de la propuesta de Wegener, que los estudios batimétricos descubrieron estos límites ampliados de los continentes. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, empatan prácticamente a la perfección. No tienen mayor problema. Bueno, después está la evidencia climática. ¿Se acuerdan que les había hablado de las morrenas? Bueno, esto ya lo habían identificado antes desde desde SUS. Edward Suss había identificado que en las regiones de Sudáfrica, África, la India y Australia, Antártida no tenía registros, pero sí en las otras, había marcas de morrenas. Y las marcas de morrenas tenían la misma dirección. Las morrenas, si recuerdan, son esas marcas que dejan los glaciares cuando se desplazan sobre tierra. Y entonces estas marcas de morrena todas eran en la misma dirección y empataban perfectamente entre Sudamérica, África, la India y Australia. Entonces aquí tenemos las marcas de morrenas en la actualidad y esta sería la disposición de la masa continental de Gondwana con base en las morrenas. Esto nos dice que esas 5 regiones estuvieron en alguna época sometidas a una zona de glaciar que compartían. Y entonces esa es la segunda evidencia que tenemos. Después está la evidencia geológica. ¿Se acuerdan en la presentación anterior que empezamos hablando de del origen de la Tierra, que en sus orígenes la Tierra no tenía montañas ni volcanes ni mucho menos, simplemente era una roca caliente que poco a poco se fue enfriando, y ya conforme se fue enfriando, bueno, se hicieron volcanes y todo eso, ¿no? Pero esas rocas que se formaron cuando recién se enfrió la Tierra, esas rocas antiquísimas, se conocen como cratones. Ajá. Y resulta que los cratones todavía existen. Muchos de ellos ya se han subducido con el choque de las placas, otros se han fracturado, pero todavía podemos encontrar evidencia de esos cratones. Y entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos ver entre África y Sudamérica cómo hay cratones que están compartidos, es decir, son reminiscencias o restos de la corteza terrestre antiquísima cuando recién se abrió la Tierra y que coinciden en fecha y tipo de roca entre continentes como Sudamérica y África. ¿Ah? Entonces es una evidencia de que en el pasado esta región estuvo unida. Lo mismo sucede con el tipo de roca que se encuentra en Norteamérica, en África, en Europa, Groenlandia. ¿Ah? Este tipo de roca en esta zona, estos no son cratones, pero es el mismo tipo de roca compartido entre todas estas regiones. ¿Ok? Entonces, esa evidencia geológica de los cratones, obviamente, apunta otra vez o le da un punto más a la teoría de Wegener. Okay. Ahí están otros cratones, los mismos cratones en África y los cratones de Norteamérica. Estos que están acá en el norte también son cratones, y estos cratones que están acá arriba coinciden con los cratones que están acá abajo. Son de la misma época y composición. La roca es exactamente la misma. ¿Ah? Y entonces esto nos dice que no solo Sudamérica, África, Oceanía estuvieron unidas, sino que también Norteamérica estuvo unida con Europa y estuvo unida eventualmente también con Asia. ¿Okay? Bueno, después está la evidencia paleontológica. La evidencia paleontológica... ¿Sí, dime? Tengo una duda. Entonces, bueno, en la diapositiva anterior... ¿De regreso? Ajá, tantito. Entonces, ¿se podría decir que los cratones nada más son como zonas de roca que mantienen estables a los continentes, o cómo se podría definir a... No los mantienen estables propiamente, son pedazos de roca. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, un atole bien caliente. ¿Sí? Y entonces cuando tienes ese atole bien caliente y lo dejas enfriar un poco, se le va a formar una nata encima. ¿Sí? Es más, por la época pensemos en un chocolate bien denso.
Ajá. Lo dejas enfriar y ¿qué se forma en la parte superior cuando lo enfrías? ¿Como grumas? No, se forma nata, ¿no? Ajá, como... Ajá. Se forma la nata. Y la nata forma una capa homogénea. Imagínate que esa es la corteza terrestre original. Es una capa homogénea. Pero poco a poco esa capa, esa corteza terrestre original, no solo se engrosa, sino que se fragmenta. Si tú metes una cuchara sobre la nata, pues la vas a romper. ¿Ah? Uh-huh. Y se va a fragmentar en muchos pedacitos. Bueno, dependiendo de qué tantas veces metas la cuchara, pero se puede fragmentar. Y obviamente cuando tú metes la cuchara, pues vas a hundir algunos de esos pedacitos de la nata. Al final, después de que metes la cuchara, solamente te van a quedar algunos pedacitos de la nata original flotando. Ajá. Esos son los cratones. Son los pedazos que sobreviven todavía de la corteza terrestre original. Ese tipo de roca es la corteza que se formó cuando recién se enfrió la Tierra. Entonces es roca antiquísima. ¿Sí? Y más o menos la edad de estas rocas son de entre 4.100 y 4.300 millones de años hacia el pasado. Es decir, unos 300 millones de años después de que se enfrió de que se creó la Tierra, se empezó a enfriar. Y es cuando se forma esa corteza terrestre que todavía tenemos algunos pedazos ahí. Esos son los cratones. Los fragmentos de corteza terrestre muy, muy vieja. ¿Sí? Ok, pero no se podría decir que no tienen procesos tectónicos, ¿no? O sea, nada más se quedaron ahí fragmentadas y no intervienen tampoco en nada. Más bien sobreviven a los procesos tectónicos. Muchos de los cratones ya desaparecieron por los procesos tectónicos. O sea, los procesos orogénicos, es decir, el choque de placas, o mejor dicho, los procesos tectónicos que llevaron a las orogenias han hecho que muchos cratones desaparezcan. Ajá. Entonces, algunos de esos cratones ya se fueron debajo de la corteza terrestre y ya se derritieron ahí en el magma. Pero estos son los que quedan, son los pedacitos sobrevivientes. Y obviamente, eventualmente pueden participar en algún proceso orogénico y quién sabe cómo les vaya, ¿no? Igual y desaparecen o igual sobreviven un rato. ¿Sí? Sí, más claro, gracias. Ok. Bien, después está la evidencia paleontológica. Esta evidencia paleontológica ustedes también ya la han visto, si es en la Tierra o en algún otro lado. Y eso tiene que ver con los diferentes grupos de especies ancestrales o de especies ya extintas que se comparten por diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos algunos fósiles de reptiles muy, muy antiguos, no dinosaurios, sino reptiles todavía anteriores a los dinosaurios, que se encuentran los fósiles de los mismos organismos tanto en África como en Sudamérica. Y lo mismo tenemos, por ejemplo, a los mesosauros, que también están presentes, no solamente, aquí nada más viene África y Sudamérica, pero en realidad los mesosauros también algunos están compartidos con Europa. Aquí vemos nada más la coincidencia con África y Sudamérica. Después tenemos algunas plantas como Glossopteris, que también son de las primeras plantas traqueofitas que se formaron en el planeta, bueno, que colonizaron el planeta, y están básicamente desde Sudamérica, África, la India, la Antártida y Australia. Ahora sabemos que están en la Antártida, pero por ejemplo, en la época de cruzar no se sabía nada de la Antártida, prácticamente no se habían descubierto fósiles en la Antártida. Y tenemos también, por ejemplo, a los dinosaurios, que también son otro tipo de reptiles muy, muy antiguos, del tipo de las braquiarias, que se encontraban en África, la India y Antártida, ¿no? Todos estos fósiles pues, nos llevan a la idea de que toda esta masa formó un solo continente, que como había propuesto era Gondwana, ¿no? Bueno, ahora, eso es lo que sustentaba la teoría de la deriva continental de Wegener. Pero ¿cómo llegamos a la teoría prácticamente ya probada de la tectónica de placas? Bueno, para ello tuvieron que suceder varias cosas más. Ahora, teníamos la evidencia indirecta que acabamos de exponer, pero todavía a mediados de los años 50, mucha gente no creía en el postulado de Wegener. Y entonces, lo que ocurrió es que... se va a acabar. Lo que ocurre es que estos dos señores, Guadati y Benioff, trabajando de manera independiente y después conjuntando sus ideas, demostraron que los terremotos tenían una correlación, o había una correlación entre los terremotos que ocurrían prácticamente en el Pacífico y en el Atlántico con las zonas de subducción, es decir, las zonas donde las placas chocaron y una se está yendo por debajo de la otra. Entonces vean, por ejemplo, este mapa de estos dos señores. ¿Dónde están ocurriendo los terremotos? Son los puntos donde están los triangulitos,
Y lo que vemos con líneas punteadas son lo que se conocía en aquel entonces de las placas oceánicas, ¿no? Por aquí van las placas oceánicas, y justamente por donde pasan las placas oceánicas hay terremotos. Entonces, esa fue ya otra evidencia que apuntó ahora sí a la deriva continental. Perdón, a la tectónica de placas, ya no la deriva continental nada más, sino también a la tectónica de placas. Es decir, ¿cómo es que las placas se mueven? Bueno, más o menos por la misma época, este otro señor, Arthur Holmes, propuso la teoría de las corrientes de convección del manto. Es decir, ya no creían, o los geólogos estaban convencidos, de que las rebanadas, más bien que la corteza terrestre no llegaba hasta el núcleo, es decir, que no teníamos rebanadas de pastel hasta el núcleo de la Tierra, sino que la corteza terrestre en realidad era muy delgada comparada con el resto del planeta, y que por debajo de esta corteza terrestre había una zona de magma que era fluido, se movía. ¿Y cómo es que se fluía el magma? Bueno, pues por convección. Ya en algunas clases anteriores habíamos hablado de la convección. Y entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, el núcleo es muy, muy caliente, calienta la roca que está inmediatamente haciendo contacto con el núcleo, y esta roca, obviamente, como es roca caliente, es menos densa que la roca fría y tiende a ascender a la superficie. Cuando asciende a la superficie, tiene contacto con la corteza terrestre, se enfría y vuelve a descender hasta que llega al núcleo y se vuelve a calentar y luego vuelve a ascender, etc. Estas corrientes de convección del manto, de las que hablaba Holmes, finalmente son divergentes. Es decir, si ustedes, es que es más difícil verlo, pero lo pueden hacer en su casa. Si ustedes, por ejemplo, tienen un recipiente de vidrio, o lo pueden hacer en el laboratorio, en el laboratorio, pueden conseguirse un matracito, un vaso de precipitados, en la parte de abajo ponen solución salina sobresaturada, después con mucho cuidado, sin perturbar la parte de abajo, agregan agua normal, y después lo calientan y van a ver cómo la solución salina asciende y hace exactamente este mismo movimiento que describía Holmes como corrientes de convección. Y eso lo pueden hacer en su casita o en el laboratorio si tienen ganas de replicarlo. No para que me crean a mí, sino para que le crean. Adelante, ya en los años 50, un poco después de Holmes, este señor Maurice Ewing empezó a hacer estudios de reflexión y refracción sísmica en las plataformas oceánicas. Esto se hace laboratoriamente con detonaciones, se utilizan geófonos, son una especie de micrófonos muy sensibles que se meten con cable hasta el fondo marino o casi hasta el fondo marino, y junto con el geófono, bueno, no junto con el geófono, pero cerca del geófono, se hace una detonación, se hacen unos chasquidos que normalmente se provocaban con explosivos, y las ondas de choque o las ondas que se producen por el estallido son de dos tipos, las ondas P y las ondas S. Las ondas P, si no mal recuerdo, esas siempre las confundo, las P y las S, una de las dos, no me crean cuáles, pero una de las dos, las P o las S, tiene la capacidad de atravesar toda la roca. Y las, en realidad, cuando llegan a roca muy dura, rebotan. Entonces, con estas dos ondas, a partir del estallido, las ondas penetran, por supuesto, en la corteza terrestre, y esas nos dan una medición de hasta dónde llega la corteza terrestre y dónde empieza el magma. Entonces, con esos estudios de reflexión y refracción sísmica de las plataformas oceánicas, logró monitorear dónde estaban las zonas de flujo magmático y vio que coincidían perfectamente con las zonas de sutura que vemos por aquí de las placas tectónicas. Ahora, ese no fue el único trabajo. Prácticamente poco menos de una década después, esta señora Marie Tart, que por cierto se le rindió homenaje en Google hace un par de años, fue la que acabó de completar este trabajo. Y ella, después de muchos esfuerzos que básicamente tuvo que convencer a la gente de un barco pesquero, para que la dejara subirse a ella como mujer, porque ustedes recuerdan, durante muchos años, no sé si todavía en la actualidad, pero durante muchos años se decía que era de mala suerte que una mujer se subiera a un barco, sobre todo un barco pesquero. Ella logra contratar a un barquito, se sube con su equipo de geófonos y de sismógrafos,
y obviamente se sube con su estudiante de doctorado, creo que sea de doctorado, pues doctorado, no recuerdo, creo que era de doctorado, se sube con su estudiante y con un auxiliar, y al final, si ustedes se fijan, cuando publica, tiene que poner como primer autor al otro chavo y después se pone ella como segundo autor, siendo que ella era la doctora y la titular, pero bueno, era una época en la que a las mujeres no se les daba mucha chance de hacer muchas cosas, y ella mapea literalmente el fondo marino de todo el planeta, mapea el fondo marino e identifica perfectamente cómo estaba la corteza terrestre. Esos son los dibujos originales de Manita. Y vean ustedes cómo se ven aquí, literalmente como láminas paralelas que están formando el suelo marino. Y acá tenemos otra lámina, y acá otra lámina, y acá otra lámina, y otra lámina, y otra lámina. ¿Qué es lo que nos dice esta laminación del fondo marino? Que en ese punto el suelo marino se está abriendo y cada lámina representa un ciclo de desplazamiento del suelo marino. Y entonces aquí lo que vemos son un punto donde coinciden 1, 2, 3, 4 placas tectónicas. Es un punto de sutura. Bueno, eso ya fue en 1965. A partir de ahí se identificaron todos los puntos de sutura de las placas tectónicas. Aquí están casi todas las placas tectónicas, o al menos las más grandes, hay unas que son tan chiquitas que ni pintan ahí. Y estas placas tectónicas, algunas son muy grandes, como la placa esta placa del Ecuador, que es una placa pacífica, y otras son chiquititas como la placa de Cocos, y hay otras todavía más chiquititas como la placa Juan de Fuca. Esta cochinadita es la placa Juan de Fuca, que casi desaparece. Esta se le está tragando la placa norteamericana y está siendo empujada por la placa del Pacífico. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita, pero no es definitivo. Como les decía, hay placas todavía más chiquititas que están ya perfectamente mapeadas, pero bueno, esa es la más general. Hasta ese momento ya había algunas personas más que creían ahora en la teoría de Wegener, pero todavía muchos no creían en la teoría de Wegener. Entonces, fue hasta que llegó este señor, Hammond Hess, que en 1960 propuso una teoría en la que básicamente resumía todo lo que ya habían identificado los anteriores autores, ¿no? Desde Suss, Dutot hasta Maritain. Y entonces, él lo que hace es basarse en los registros del tipo de roca, o mejor dicho, de la edad de la roca que había en las zonas de sutura que ya habían identificado, y de la edad de la roca que había más adelante de las zonas de sutura. Y él confirma que la roca que está en los puntos de sutura es roca mucho más joven que la roca que está más lejana. En pocas palabras, la roca... ¿Sí, dime? No, es que no se había cambiado la diapositiva y seguía viéndose la de placas, pero creo que ya la cambié. Ok, ¿está? Gracias, sí. ¿Ya la ven? Ok, bien. Justamente en esta zona, donde está la sutura, lo que ven en rojo ustedes, toda esta zona de rojo es roca mucho más joven. La que está en amarillo y verde es roca más vieja. Entonces, con esto, este señor Hammond Hess demostró que efectivamente, como diría esta Maritain, la roca que está en las zonas de surgencia es roca mucho más joven que la roca que está más alejada. Y eso confirma que hay un desplazamiento de las placas tectónicas. Y este desplazamiento es provocado precisamente por el surgimiento de magma a la superficie. El magma está generando roca nueva y la roca nueva está desplazando a la roca vieja. Como sucede en todos, los jóvenes siempre desplazan a los mismos. Bueno, la evidencia concluyente no llegó, a pesar de lo que ya había propuesto Hammond Hess, sumando lo de la teoría de las corrientes de convección y del manto fluido, etcétera. La teoría no se, más bien, la puntilla que le dio, o mejor dicho, la puntilla para los detractores de Wegener no llegó sino hasta que estos dos señores, Vine y Matthews, en 1963, demostraron con un magnetómetro que efectivamente la roca que estaba en las surgencias era roca mucho más joven. ¿Y cómo lo comprobaron? Bueno, lo comprobaron, obviamente, con un magnetómetro, pero simplemente midiendo la orientación de los cristales de roca que estaban en esas zonas de surgencia. Y entonces
Resulta que la roca que sale del magma